Hermanos, les saludo en el amor del Señor en este nuevo día de estudio bíblico. Gracias a nuestro Padre Celestial hemos podido ir avanzando en todo lo que es este trabajo espiritual del estudio de la carta a los Efesios, especialmente en este capítulo 6 en el cual hemos dado este título de enseñanzas prácticas. ¿Qué podemos sacar que sea útil y que lo veamos en el diario vivir quizás de cada uno de nosotros? Muchas cosas hemos podido descubrir, sobre todo en esto de la enseñanza que entrega el apóstol Pablo a través de este capítulo 6. Resumiendo la carta a los Efesios, le indica a la iglesia en Éfeso cómo debían comportarse los hijos, los padres, los siervos, los amos, y concluye la carta tomando esta armadura de Dios, dando a entender lo que debe usar el cristiano para protegerse ante los eminentes ataques de Satanás. Satanás busca destruir a la iglesia, busca quebrantar al creyente para que reniegue de Cristo y vuelva al pecado, vuelva atrás en este camino hacia la vida eterna en los cielos. Por ello es que hemos querido buscar en este capítulo 6 estas enseñanzas prácticas. Hoy, ¿cierto? Vamos a llegar al versículo 16 y 17 de esta carta a los Efesios. Sobre todo, tomando el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es aquí donde nos vamos a encontrar, en este versículo 16, 17, que nos debiera llevar a comprender qué elementos debemos usar para defendernos de los ataques de Satanás, y como dice aquí también, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Les invito a orar para que el Señor nos dirija. Bondadoso Padre, gracias por este día en el cual podemos meditar en su palabra a través de este estudio. Sea usted usándolo, Señor, para beneficio de su pueblo. Bendiga a cada hermano, Señor, que escuchará este estudio, a cada persona que lo vea, Señor, pueda también ser alcanzado por su palabra. Utilice, Señor, el consejo de esta hora para edificarnos, para llevarnos también a un conocimiento pleno, Señor, de su misericordia, de su amor y también de su voluntad para nuestras vidas. Padre Celestial, sea usted utilizando, Señor, cada día su palabra en favor nuestro para instruirnos, Señor, por este camino donde debemos andar para santificarnos y mejorar nuestra condición delante suyo. Perdone cada uno de nuestros pecados y líbrenos del mal. Lo rogamos en Cristo Jesús, su Hijo nuestro Salvador. Amén. Sobre todo tomando el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sobre todo, inicia así esta sección del capítulo 6. Sobre todo, lo más importante que debes usar y llevar en esta guerra espiritual, lo más trascendente, aparte de la verdad y la justicia y el evangelio, es el escudo de la fe. ¿Ya? Cuando hablamos de, ¿cierto?, de la fe o de la verdad, dice, ceñidos vuestros lomos de verdad. ¿Ah? Este cinto, este cinturón que mencionábamos en el estudio anterior, habla de un lugar que sujeta, está todo sujetado en una verdad, que es Cristo. Pero también dice, y vestidos de la cota de justicia, esta coraza, esto que protege los órganos vitales del ser humano. Porque el hombre puede vivir sin piernas, puede vivir sin brazos, pero no puede vivir sin pulmones, sin corazón. ¿Ya? Debe estar protegido. Y esto se protege, ¿cierto?, con la justicia del Señor Jesucristo también. Ahora, ante todo esto, este escudo, cuando dice, usa esta frase, ¿cierto?, del el apóstol Pablo, dice, sobre toda esta armadura, algo que es importantísimo, es la fe. La fe. La fe que emana del Espíritu Santo de Dios, que mora en nosotros y nos permite creer en Jesucristo, creer en su resurrección, creer en su amor, creer en su palabra. Esta es la fe. Y esto es lo más importante, esta fe que fluctúa también, lamentablemente, de acuerdo a nuestra santificación, de acuerdo a nuestra búsqueda de Dios en santidad, en consagración. ¿Ya? Algunos tienen más fe, otros menos fe, producto de su vida espiritual, de acuerdo a su desarrollo espiritual, ¿cierto?, de cada día. El escudo
era el encargado de brindar protección ante el enemigo. Existían de distintas formas y tamaños, de madera hasta de fierros. Ahí pusimos tres modelos que aparecen en libros de historia referente a algunos que usaban, ¿cierto?, los soldados romanos específicamente, que es lo que usa Pablo para ejemplificar esta armadura. Pablo indica que para poder resistir los ataques de las huestes malignas necesitamos mucha protección. Si nos damos cuenta, las armas de ataque propiamente tal, se menciona casi solo la espada. Lo demás es todo para proteger, no para defender, o sea, no para atacar. En el caso del escudo, que podría ser para dar un golpe, pero su principal función es proteger. O sea, la fe en Cristo, esta fe que el Espíritu Santo obra en nosotros, que a medida que nosotros leemos la Biblia, que oramos, que mantenemos comunión con otros creyentes, esta fe va en aumento, va fortaleciéndose y permite que nos desarrollemos como cristianos. Ahora, hacia allá apunta, ¿cierto?, este deseo de poder comprender que necesitamos la fe. La enseñanza práctica de esto es que tenemos que aumentar nuestra fe a través de la comunión con Dios. Podría ser así de resumido, ¿ya? Este escudo de la fe permite resistir en el día malo, permite resistir en el tiempo de aflicción, ya que la fe es la mejor protección del creyente, una fe genuina, sólida, cimentada en la poderosa obra de Dios y de nuestro Salvador Jesús. La fe es la convicción, es la seguridad de recibir algo que se espera, la certeza de lo que no se ve, que es real y verdadero. La Biblia, por ejemplo, ¿cierto?, es nuestra fuente de dirección. Nosotros por fe, sin haber visto nada de lo que aquí aparece, lo creemos. Y lo creemos porque Dios nos permite tener fe en aquello. Hebreos 11.1 dice, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Esa es la fe. La sustancia de las cosas que se esperan es lo que nos permite creer que ciertas cosas van a cumplirse, como por ejemplo el retorno del Señor Jesucristo por su iglesia en este arrebatamiento antes de que inicie la gran tribulación, o la segunda venida del Señor Jesucristo con poder y gloria, donde destruirá, ¿cierto?, a aquellos que se han levantado contra Él y contra su pueblo. La vida eterna. Promesas que hemos recibido y que se cumplirán. No las hemos visto, pero se cumplirán. Esa es nuestra seguridad. Y la demostración de las cosas que no se ven, quizás podríamos mencionar todo lo que ha pasado. Que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, descendió del mundo, profetizado en la Biblia, descendió, se cumplió. Hay una demostración, pero también por fe, porque nos estuvimos en ese momento. No tuvimos a lo mejor el privilegio de estar ahí para ver al Señor Jesucristo en vivo y en directo, obrando sus milagros. Ojalá hubiésemos estado ahí para conocerle personalmente, pero el Señor en cada momento nos ha dado la oportunidad de conocerle, de verle, y esa es la fe. Romanos 8, 24 al 25 nos dice, porque en esperanza somos salvos, mas la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Empero si lo que no vemos esperamos, por paciencia esperamos. La fe, la demostración de aquellas cosas que se esperan, que vendrán, confianza en ello. Ahora bien, un escudo defiende, protege. Mientras que un escudo nos protege físicamente, la fe puede salvaguardar nuestras vidas espirituales, incluso en medio de pruebas físicas. La fe es dada por Dios al momento de nuestra salvación. Efesios 2.8, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Satanás se vale de todos los medios para atacarnos, para debilitar nuestra fe. Por ello, tenemos que estar prevenidos, precavidos, debemos tomar este escudo de la fe. Esta fe que nos puede resguardar de estos ataques, aún cuando vienen estos problemas de salud física. Cuando hemos estado enfermos, la fe nos sostiene, porque hay esperanza de una respuesta de Dios en que nos dará sanidad. La fe nos da esperanza, nos da paciencia. La fe es muy importante, es como la base de todo lo que creemos.
Ahora, Pablo la describe como el escudo, como aquello que da la mayor protección, ya que puede cubrirnos plenamente. ¿Por qué es tan importante la fe? Dos puntos. Porque la fe nos da victoria. Primera de Juan 5:4. Porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Nuestra fe en Dios dará la victoria, da la victoria. Pero la fe nos da salvación. Como decía Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por la fe, no por obras, no por acciones, no porque somos amigos de o porque nuestra familia es creyente, nosotros somos salvos. No, esto es una relación personal que nace en cada uno por la gracia de Dios. Por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, no es un mérito propio, pues es un don, es un regalo de Dios. La fe, la salvación, regalos de Dios. Por eso es importante la fe. El apóstol Pablo dice que la fe nos protege y anima a confiar. Algunos ejemplos. Abraham, en el momento de ir a sacrificar a su hijo Isaac, Génesis 22:8, y respondió a Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. En la solicitud de Dios a Abraham para que sacrificara a Isaac, el hijo le pregunta al padre: Padre, llevamos todos los elementos, pero falta el cordero, lo principal para el sacrificio. Abraham sabía que Dios le había pedido a Isaac como sacrificio, pero mire la confianza, la plena confianza y certeza de que Dios estaba al tanto y que él iba a proveer de algo. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. No se detuvo a esperar, siguió avanzando. Muchas veces cuando nosotros esperamos la voluntad del Señor, nos detenemos porque esperamos a lo mejor que el Señor se manifieste en su respuesta de manera milagrosa. No, tenemos que estar muy atentos, confiar en el mandato del Señor, confiar en su voluntad que es sabia, es soberana y que tiene todos los puntos solucionados ante aquellas cosas que a lo mejor nos traen inseguridades. Cuando nos llama a servirle en una clase, predicando, enseñando, dirigiendo. Muchas veces nos negamos a servir al Señor producto de esta desconfianza, de esta inseguridad. La fe nos da seguridad. Elías, enfrentándose a los sacerdotes de Baal, Primero de Reyes 18, 37 al 38. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú volviste atrás el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, el cual consumió el holocausto, y la leña, y las piedras, y el polvo, y aún lamió las aguas que estaban en la reguera. Para aquellos que conocen, ¿cierto?, esta historia, 3 veces Elías manda a derramar tinajas con agua sobre el holocausto preparado en este desafío que había dado hacia los sacerdotes de Baal en el tiempo de Acab y Jezabel. ¿Qué sucede? Los sacerdotes de Baal, ¿cierto?, no pudieron pedir fuego del cielo, no les llegó la respuesta. Obvio, creían en dioses falsos. Pero Elías estaba tan seguro, su fe era tan fuerte, que tomó el holocausto, lo preparó y lo mojó muchísimo. Y dice: respóndeme, Jehová, respóndeme. Pero no porque él tenía algún mérito, sino miren, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios. Entonces cayó fuego de Jehová, el cual consumió el holocausto, consumió la leña, las piedras, el polvo y hasta el agua que se había acumulado, producto del exceso que se roció sobre este holocausto. La fe da seguridad y esperanza y paciencia. La mujer enferma de flujo, Mateo 9:22. Mas Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: confía, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Una mujer que solo tocó al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo sintió que salió de él virtud. En esa mujer había fe, porque ella pensó: si yo solamente tocase el borde del manto del Señor, seré sana. Y fue sana. Pero aún más recibió cuando el Señor Jesucristo se dio vuelta y le reconoció: confía, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora, fue sana, fue librada de aquel azote. Bartimeo, el ciego de Jericó, y respondiendo Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dice: maestro,
que cobre la vista. Y Jesús le dijo, ve, tu fe te ha salvado. Y luego cobró la vista y siguió a Jesús en el camino. Le respondió el Señor conforme a la fe que él tenía. El centurión de Capernaum, en Lucas 7, 7 y 9, por lo cual ni aún me tuve por digno de venir a ti, mas di la palabra y mi siervo será sano. Lo cual oyendo Jesús se maravilló de él y vuelto dijo a la gente que le seguían, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Este hombre mandó a siervos delante del Señor para que viniesen a ayudarle para que sanase a un siervo que tenía, a un siervo que amaba, que trabajaba con él. Pero dice, Señor, solo di la palabra y mi siervo será sano. No tiene necesidad de entrar en mi casa porque soy indigno. Y él sabía de que él estaba en autoridad, también el Señor Jesucristo, por lo tanto sabía que solamente al son de su palabra se iba a ocasionar o se iba a producir el milagro. ¿Cuánta fe tenía este centurión? El Señor Jesucristo la destaca diciendo que ni en Israel había hallado tanta fe. La fe es defensa, ya que teniendo nuestra fe plenamente puesta en Jesucristo podremos resistir los ataques del enemigo. Hemos visto cómo la fe nos permite confiar, pero la fe nos da seguridad de la respuesta de Dios, nos permite conocer su palabra y buscarla. Esta defensa, ¿cómo nos defiende? Creyendo en Dios. ¿Ya? No es que nos va a dar armas para ir a pelear. La fe es un escudo. Pero ¿cómo aumento yo la fe? Conociendo más al Señor. Romanos 10, 17. Luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hebreos 11:30. Por fe cayeron los muros de Jericó con rodearlos 7 días. Salmo 119, 147. Anticipéme al alma y clamé. Esperé en tu palabra. Esperar en la palabra del Señor. Esperar en esta palabra maravillosa que nos permite confiar. Eso es la fe. La fe nos permite confiar en el Creador, en el Señor. Sobre todo, sobre todas las cosas, toma la fe, aumenta la fe, para que pueda, ¿cierto?, tener esta plena confianza. El escudo de la fe debe repararse permanentemente. Oración, lectura de la Biblia, la comunión con la iglesia, medios para repararlo. Porque a veces se daña, se puede trizar, hay que componerlo para seguir luchando. Debemos tomar el escudo, el Espíritu Santo nos permite aumentar nuestra fe para que sea más fuerte y sólida. Como dice Lucas 17:5, y dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Y el Señor les dice, si su fe fuese como un grano de mostaza, algo tan pequeño, o sea, ¿a qué punto llegaba la fe de estos discípulos? La verdad que necesitaban ser aumentados en la fe. Pero también nos dice, y tomad, sobre todo, el escudo de la fe, y tomad, y no olvides, es muy importante usar el yelmo de salvación, esta protección, el yelmo. La importancia de usar el yelmo de la salvación es que en estos tiempos de tanta confusión y donde tantas corrientes de pensamiento surgen para atacar y desvirtuar la verdad del Evangelio de Jesucristo, necesitamos cuidar nuestra mente. Para eso es importante el yelmo, la salvación, para cuidar nuestra mente. ¿Qué estamos incorporando en esta mente? La mente del ser humano es débil frente a los ataques de Satanás y es precisamente allí donde sutilmente recibimos los ataques. Romanos 12:2. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Primera de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no conformándoos con los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Y Efesios 4:23. Y a renovarnos en el espíritu de vuestra mente. La salvación trae ese cambio. Cuando nosotros recibimos la salvación en Jesús, el Espíritu Santo obra este cambio en nuestro ser, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida. Por eso Pablo escribía aquí, más reformados por la renovación de vuestro entendimiento, así como fue renovado nuestro entender en Cristo, que también se ha cambiado el resto, para que conozcamos, para que podamos vivir la buena voluntad de Dios. Ahora en 1 Pedro, cuando nos dice como hijos obedientes, no te conformes con los deseos que antes tenías, estando en pecado, estando sin Cristo. Quizás no estamos, el creyente acostumbra a arrastrar el pecado porque le cuesta dejarlo. Seamos hijos obedientes, dejando de lado, no conformándonos
a lo que antes sentíamos. Como dice Efesios 4:23, renovándonos en el espíritu de nuestra mente. ¿Qué cosas estamos introduciendo en nuestra mente? ¿Ah? ¿Por qué es importante proteger nuestra mente? Porque el mundo, Satanás, el pecado está queriendo ingresar y el primer lugar donde ingresa es nuestra mente. Entra por la televisión, por películas, por video, por lo que vemos en la calle, en la internet. Pero ¿qué estamos introduciendo en nuestra mente? Pornografía, violencia, libertinaje, adulterio, mentiras, fornicación, torpes palabras, permisividad. Estas cosas hoy están entrando en el creyente. Sin nombrar, por ejemplo, más detalladamente, drogas, alcohol, falta de servicio, falta de entrega al Señor, falta de sometimiento a su voluntad, en fin. Pero muestro aquí pecados que quizás nosotros no los vemos o no los reconocemos como tales. Pero el libertinaje, el querer hacer lo que nosotros queramos sin obedecer la palabra de Dios. Violencia en cualquiera de su magnitud. Contra el padre, contra la mamá, contra los hermanos, contra los hijos, contra el vecino, la vecina, en fin. Mentiras. Todo tipo de mentiras. Y puse adulterio y fornicación en forma separada, aunque son parte de la mentira, porque para que reconozcamos que en ello también es pecado. Muchos pasan por alto, por ejemplo, la fornicación, el pecado sexual ante el matrimonio, como algo natural en estos tiempos. Y claro, Satanás lo muestra como algo natural, como algo normal, y permite en este libertinaje que la gente, los jóvenes, quizás sean las mayores víctimas de estos pecados, porque Satanás ataca la mente, hace que creamos que eso es normal. Y lamentablemente el creyente en Jesucristo también lo está aceptando como normal, el adulterio. ¿Cuántas veces el creyente deja pasar situaciones de adulterio producto de esta mentira que Satanás pone en nuestra mente, en nuestro corazón? La permisividad. Dejamos que los hijos hagan lo que quieran, que los jóvenes hagan lo que quieran, no ponemos límites. Y de todo aquello, nuestra mente está siendo atacada. Cubre tu mente, cubre tu cabeza con este yelmo de salvación. ¿Qué quiere decir esto? Esta salvación en Jesús, este creer en Jesús. ¿De qué cosas deberíamos llenar nuestra mente? Debemos introducir en nuestra mente y pensamientos Marcos 12, 30 al 31. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento y el segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿De qué debemos llenar? De Dios. Debemos llenar nuestra mente de esta salvación en Jesús, esta salvación que trae renovación, que trae un cambio en todo lo que nosotros creíamos, ahora es de acuerdo a lo que Dios nos dice que debemos creer por fe. Tolerancia, templanza, paz, obediencia, amor, bondad, mansedumbre, algunas de las características, algunos de los frutos del Espíritu que deben aparecer en este cambio que ha producido la salvación. Ahora, la única arma de ataque contra los ataques de Satanás es la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Tomad el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mateo 4, 3, 4, para que recordemos, y llegándose a él el tentador dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Mas él respondió, dijo, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios, la única regla de fe y práctica para el creyente en Jesucristo. El Señor Jesús citó en muchas ocasiones la Escritura para mostrar su efectividad en la vida del hombre. Escrito está, o la Escritura dice, o como está escrito. Con esas palabras, ¿qué decía el Señor? Que la palabra de Dios es suficiente para alimentar, para guiar, para fortalecer al creyente. Cuando Satanás lo tentó, él dijo, escrito está, reconociendo que la palabra de Dios trae ayuda en el momento de dificultad. La espada del Espíritu. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
La espada del Espíritu es aquella que por medio de la palabra de Dios llega a lo más profundo del ser humano, para alcanzarlo con la verdad de la salvación. También funciona como arma defensiva para desviar los ataques del diablo. Esta palabra de Dios que llega a lo profundo cuando es predicada de verdad, sinceramente, y cuando Dios obra en nosotros. Por eso es importante tomar esta armadura. Tomad el yelmo de salud, ¿cierto? El que protege nuestra mente, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Lucas 4, 3 y 4. Entonces el diablo dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se haga pan. Y Jesús respondiendo le dijo: escrito está, que no con pan solo vivirá el hombre, mas con toda palabra de Dios. El mismo Señor Jesús nos mostró cómo usar esta espada, que es la palabra de Dios, para defendernos. Es muy importante para el creyente conocer la palabra de Dios, la Biblia, ya que ahí está su voluntad para cada uno de nosotros. Al conocer la Biblia, al aprenderla, por eso la importancia de memorizar pasajes para poder usarlos en los momentos en que seamos atacados y poder también defendernos de manera plena o contraatacar aquel ataque que Satanás está intentando contra nuestra vida. También encontramos sus promesas y enseñanzas, las cuales nos hacen crecer y fortalecer nuestra vida espiritual. Por eso es importante la palabra de Dios. Cuando la tentación o la presión vienen, el punto crítico no es qué pasa con el hombre ante la prueba, sino qué pasa con la palabra de Dios en su corazón ante la prueba. No es qué pasa con el hombre ante la prueba, sino cómo la palabra de Dios efectivamente obra en la vida del creyente. La palabra de Dios puede darnos la victoria si la usamos adecuadamente. Leerla, entenderla y obedecerla, esa es la tarea. Santiago 1, 22 y 23. Mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Es importante usar la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo estamos usando esta armadura espiritual? En este tiempo de tantas batallas y ataques de Satanás, usemos todas estas armas para defendernos y resistir en el día malo. La verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación, la palabra de Dios, parte de esta armadura que reflejan cada participación de Dios en nuestra vida. La verdad del evangelio, la justicia de Jesucristo que pagó el costo de nuestra salvación, el evangelio de la paz, aquella palabra, aquellas buenas nuevas en Jesucristo, la fe dada por Dios en el corazón del hombre para creer al mensaje de salvación, la salvación obrada por Jesús en la cruz, y la palabra de Dios, donde aparece la voluntad santa de nuestro Padre Celestial para que nosotros la llevemos a cabo. ¿Cómo estamos usando esta armadura espiritual? La tarea es a usarla cada día para defendernos de estos ataques del maligno. ¿Estás preparado? El Señor te bendiga y te guíe. Oramos. Padre bondadoso, gracias por su palabra, gracias porque nos permite edificarnos en ella y considerar que tomado de su mano y a través de esta armadura espiritual que nos entrega, podemos resistir en el tiempo de los ataques, de las tentaciones, en el tiempo en el cual Satanás busca destruir a su pueblo. Ayúdenos como creyentes en Jesucristo, como hijos, para resistir, Señor, tomados de su mano y utilizando cada uno de los elementos que usted nos entrega para resistir ante estos ataques. Rogamos su bendición, su ayuda y su misericordia para nuestras vidas, en los méritos de Jesucristo, su Hijo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente.